Al igual que un imán repele al otro, la magnetosfera de la Tierra repele el plasma magnetizado del Sol. Mil millones de toneladas de plasma supercaliente y cargado de electricidad llega al planeta y por lo general pasa alrededor de este. El campo electromagnético de la Tierra es un escudo. Las partículas cargadas tratan de entrar, pero rebotan contra el campo y cambian de dirección. Solo una pequeña parte de la tormenta magnética entra por pequeñas aberturas de los polos del planeta, donde la vemos como auroras boreales. Los campos magnéticos de la Tierra redirigen las partículas energéticas hacia los polos del planeta y las vemos como auroras boreales y australes. Esas partículas interactúan con la atmósfera de la Tierra y eso hace que brillen y que se conviertan en un espectáculo de luces. La magnetosfera redirige material electromagnético, lo que ha permitido que la vida floreciera en la Tierra. Sin esta, las partículas radioactivas matarían a todas las formas de vida. Por suerte, el campo redirige parte del material como las erupciones solares y permite que otras entren en la atmósfera del planeta como la luz y el calor. Uno podría preguntarse cómo nuestra magnetosfera nos protege de las eyecciones de masa coronal, pero la luz del Sol sí la atraviesa, por lo que tenemos luz de día. Bueno, eso es porque las eyecciones de masa coronal son en su mayoría partículas cargadas y son las cargas eléctricas lo que el campo magnético atrapa por completo. La luz no tiene carga eléctrica y como no tiene partículas cargadas, pasa a través del campo magnético como si no existiera. Pero, ¿de dónde viene la fuerza magnética del planeta? Eso se puede responder con uno de los magnetómetros más antiguos y sencillos, una brújula. Esta es una brújula. Es un artefacto bien sencillo que indica dónde está el norte. Funciona con campos magnéticos, así que no siempre apunta hacia dónde es. Y quiero mostrarles por qué. Estamos en una chivera y detrás de mí hay un electroimán gigante y si lo encendemos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Vaya, la brújula giró hacia el imán, pero cuando lo apaguemos, va a volver a girar para apuntar hacia el norte. Y lo que eso nos dice es que una brújula no siempre apunta hacia el norte, sino hacia el campo magnético más cercano. De hecho, las brújulas en realidad no apuntan al polo norte, sino a un pedazo de roca al oeste de la isla Ellesmere, frente a las costas de Canadá. Este es el polo norte magnético. Pero el polo norte no es un imán. El campo magnético en realidad se genera gracias a fuerzas que se encuentran en las profundidades del planeta. Los campos magnéticos se generan debido a corrientes en movimiento y la Tierra está en movimiento constante. El planeta gira en su interior, es líquido. Es como esta copa de vino. Si la muevo, el vino se mueve por toda la copa en un movimiento constante. Eso es más o menos lo que pasa en el núcleo de la Tierra. El hierro líquido se mueve y genera el campo magnético. Nuestro planeta es en realidad un dinamo, un aparato que transforma la energía mecánica en magnética. El dinamo. Hay uno en la Tierra, uno en el Sol y uno en mi bicicleta. Como pueden ver, cuando las ruedas giran, hacen girar el eje de este dínamo. Los ejes tienen imanes, los imanes dan vueltas. Esto tiene un cable enrollado alrededor y el imán que da vueltas genera un campo eléctrico y corriente hacia el cable que va hasta la luz. Y cuando le doy a los pedales, la energía cinética se convierte en eléctrica y de ahí a lumínica. El dinamo funciona por movimiento. Un líquido en movimiento puede generar tanta energía electromagnética como el neumático de una bicicleta en movimiento. De hecho, es fluido lo que genera la fuerza magnética más grande del planeta en un dinamo llamado núcleo terrestre. Pero hay un problema con este dinamo tan antiguo, que podría detenerse o cambiar de dirección.
El campo magnético de la Tierra no es estable ni estático. Ha cambiado bastante con el pasar del tiempo. Como el vino en la copa, el dinamo de la Tierra puede cambiar de dirección. Los polos norte y sur podrían invertirse. ¿Qué es lo que causa que los polos se reviertan? No se sabe. Lo único que sabemos es que ocurre. Sabemos que la orientación de los polos magnéticos de la Tierra cambian cada 700.000 años. Los núcleos de hielo y rocas del fondo marino revelan evidencia de que hace 780.000 años las brújulas hubieran apuntado hacia el sur y 50.000 años antes hacia el norte. Es un patrón recurrente en nuestro planeta y podría volver a ocurrir. Es casi seguro que el campo magnético de la Tierra va a volver a cambiar, pero no sabemos cuándo. De hecho, la última inversión magnética fue hace 780.000 años, que es más tiempo del que en promedio el campo se revierte, así que en ese sentido se nos acabó el tiempo a todos. Nadie está seguro de cómo la inversión de los polos afectará la vida humana. Las brújulas apuntarán hacia el sur. La migración de las aves podría verse afectada, al igual que los sistemas de navegación satelital. Pero habrá una consecuencia mucho más perturbadora. La inversión de los polos podría significar un periodo donde el campo magnético del planeta se debilite o deje de existir. El problema es que el campo magnético, si se debilita, dejaría de ser un escudo efectivo contra las partículas radioactivas del Sol. Imagina que la Tierra es un globo terráqueo con un escudo de acrílico, pero esta vez el escudo está debilitado. La radiación del Sol podría hacerle un daño inmenso. Cuando los polos se inviertan, la magnetosfera protectora de la Tierra podría desaparecer y dejar al planeta entero vulnerable ante las mortales tormentas magnéticas del Sol. Las tormentas magnéticas solares representan una amenaza a la vida en nuestro planeta. En la superficie del Sol, una llama comienza a hervir, a burbujear para después explotar. Es una explosión horrenda en la superficie del Sol que produce una tormenta muy fuerte, una eyección de masa coronal y sus partículas ionizadas salen volando del Sol y a gran velocidad. Estas son imágenes sin precedentes del satélite nuevo de la NASA llamado SDO, u Observatorio de Dinámicas Solares por sus siglas en inglés. Nunca antes habíamos visto tan de cerca a nuestro Sol. La gran diferencia entre este observatorio y los anteriores es que podemos ver el Sol todo el tiempo. Antes podíamos ver solo algunas áreas, no todo el disco. El SDO salió al espacio en febrero de 2010 para medir el magnetismo, los rayos ultravioletas y hasta el interior del Sol. Ya el SDO ha enviado fotos en primer plano nunca antes vistas de erupciones solares, lluvia magnética y tsunamis que recorren la superficie del Sol. Es como una cámara de video digital. Se puede retroceder hasta la parte interesante y ver una repetición instantánea. Así que veremos conexiones que nunca antes hemos visto. Una de las conexiones más importantes es que la actividad solar es en esencia actividad magnética. La clave para entender la variabilidad del Sol es comprender el magnetismo. Vemos manchas solares, filamentos, explosiones, eyecciones de masa coronal y materia que sale volando al espacio. La única manera de entender cómo todo eso está conectado es comprendiendo el campo magnético. El magnetismo del Sol se genera debido al movimiento del plasma supercaliente que recorre la superficie de nuestra estrella.
Una de las maneras en la que el magnetismo se genera es gracias a corrientes en movimiento, así que cualquier carga que fluya o se mueva genera un campo magnético. Y el Sol es una esfera enorme de cargas que fluyen y se mueven. Uno de los fenómenos magnéticos que puede verse desde la Tierra son las manchas solares. Ahora, cuando uno mira el Sol y ve una mancha oscura, estará viendo una mancha solar. Lo que en realidad pasa es que el campo magnético se retuerce sobre sí mismo de cierta manera. Se ve como cuando uno levanta el tapón a la tina y el agua da vueltas hacia el desagüe. Se crea como un tornado, un vórtice en la superficie del Sol. Y eso crea un campo electromagnético muy fuerte. Una mancha solar puede llevar a algo mucho más drástico, una erupción solar. Hay explosiones en el Sol, las llamamos erupciones solares. Estas pueden ser muy pequeñas, con lo que quiero decir que tienen el tamaño de una explosión atómica, o pueden tener el tamaño de 1.000 millones de explosiones atómicas, todas al mismo tiempo. Las erupciones solares se miden millones de kilómetros de longitud. Estas tormentas magnéticas son más que datos astronómicos intrigantes. El campo magnético del Sol crea una atmósfera dinámica y siempre cambiante en todo el sistema solar que hasta ha llegado a llamarse tiempo meteorológico espacial. El tiempo meteorológico espacial es la idea de que las cosas que cambian en el espacio nos afectan a nosotros aquí en la Tierra. ¿Y cómo podemos medir eso? El tiempo meteorológico espacial puede afectar los satélites que rodean la Tierra. Los rayos X de una erupción solar pueden ocasionar pérdidas en satélites de navegación y comunicación de millones de dólares. Los astronautas de transbordadores y estaciones espaciales deben conocer el pronóstico del tiempo meteorológico espacial para evitar la radiación durante los paseos espaciales. Este es el tipo de problemas que el Observatorio de Dinámicas Solares está diseñado para predecir. Predecir el tiempo meteorológico espacial es uno de nuestros mayores retos. Queremos aprender a hacerlo mejor. Ahora la mayoría de nosotros no cree demasiado en los reportes del tiempo. Nosotros estamos peor. Ni siquiera podemos hacer eso con el tiempo espacial. ¿Existirán patrones regulares en el tiempo meteorológico espacial? Eso es lo que Benjamin E. de Cleveland, Ohio, quiso preguntar. Benjamin nos mandó un correo electrónico preguntando si la ciencia puede predecir erupciones solares y eyecciones de masa coronal antes de que comiencen. Es una pregunta interesante, Benjamin. Nos encantaría predecir con exactitud cuándo ocurrirán las eyecciones de masa coronal más grandes. Resulta que más o menos cada 11 años se da un máximo en el número de manchas solares, de eyecciones, de erupciones solares y actividad asociada. Apenas podemos predecir cuándo van a ocurrir. Sin embargo, no podemos predecir cuándo van a aparecer manchas solares o una eyección individual. Los mejores ejemplos de los cambios en el tiempo meteorológico espacial son las eyecciones de masa coronal, que están conectadas con el ciclo solar y aumentan en número durante el máximo solar, en tanto como 2 o 3 por día. Comienzan con tormentas solares que se pueden ver desde el Observatorio de Dinámicas Solares a todo color. Un huracán de campos magnéticos crece y lanza arcos y columnas de plasma llameante de miles de kilómetros de longitud hacia el espacio. A veces estas estructuras permanecen estables durante días o hasta semanas, y después algo pasa que provoca la eyección de la masa coronal y de repente una parte sale disparada al espacio, y después otra gran parte, y después todo. La masa gigante de plasma cargado se dirige hacia nuestro planeta, donde por lo general fluye sin hacer daño alrededor de nuestra magnetosfera. Pero hay un problema con el campo magnético de la Tierra. Está comenzando a cambiar y en el peor de los casos podríamos terminar en un futuro con una superficie fría y yerma como la de Marte.